Buenos días, chicos. Bienvenidos a su clase de español, ¿verdad? Sean bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien, ¿verdad? Que ese es, pues, mi mayor deseo, que estén bien, que estén aprendiendo, ¿verdad? Que estén, pues, de manera muy responsable, ¿verdad? Y atentos a sus clases. Así que bienvenido a su clase de español. Y el tema que vamos a estar estudiando, ¿verdad? Durante esta semana y el tema que vamos a estar practicando, ¿verdad? Se titula El reportaje y la noticia. Lo que vamos a estar, ¿verdad? Pues conociendo un poquito sobre este tema es cuáles son sus características, ¿verdad? Cómo los podemos diferenciar, cuáles son esas características importantes que a ambos, ¿verdad? Tanto el reportaje como la noticia, pues los representa. Y para iniciar, ¿verdad? Con nuestra clase, vamos a comenzar con el reportaje. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que entre el reportaje y la noticia, ¿verdad?, ambos pertenecen al género informativo, ¿verdad?, de los géneros periodísticos, y ambos nos informan, ¿verdad? Entonces, para aprender a diferenciar entre estos dos tipos de géneros que ambos nos proporcionan información, son informativos, quiero que prestemos mucha atención, ¿verdad?, para darnos cuenta sobre eso. Cuando nos referimos al reportaje, chicos, el reportaje es un tipo de narración periodística, ¿verdad? Que recompone sucesos de carácter noticioso y los divulga con fines informativos, o sea, con fines de poder informar, en este caso, al pueblo, ¿verdad? Sobre sucesos o hechos que han pasado o que están pasando en el país. Entonces, el reportaje, ¿verdad? Se explican todos los acontecimientos de interés público, ¿verdad? Solo que en el reportaje se utilizan palabras, imágenes, videos, ¿verdad? Desde una perspectiva muy actual, o sea, los sucesos tal cual se están llevando a cabo, ¿verdad? Y en el reportaje se utiliza un lenguaje muy accesible y popular, ¿verdad? Para el público. ¿Verdad? El reportaje es más extenso y es más diverso que la noticia. Cuando me refiero más extenso es porque el reportaje, ¿verdad? Se vale de videos, de imágenes, ¿verdad? Se vale de información más extensa, ¿verdad? Y más, han indagado más, han investigado más en la información que se da en el reportaje. Entonces, los reportajes son más largos, ¿verdad? Y completos, ¿verdad? Mientras que la noticia, ¿verdad? No es tan larga, ¿verdad? Porque la noticia, bueno, lo voy a ir explicando más adelante, es más largo el reportaje, ¿verdad? Y más completos, ¿verdad? Que la noticia. Y muchas veces, ¿verdad? El reportaje también viene acompañado por una entrevista. Entonces, si nosotros, ¿verdad? Analizamos mejor el reportaje, viene acompañado o viene complementado con mucha más información, ¿verdad? Que en este caso, los periodistas, ¿verdad? Han ahondado más en esa información, han investigado más en esa información para poder dar un reportaje completo, ¿verdad? Esto sucede con el reportaje. Ahora bien, miremos cuál es la estructura del reportaje, cómo está estructurado, o sea, cómo está formado el reportaje. Primero, el reportaje lleva un titular. El titular, ¿verdad?, es donde se condensa la información y de manera más rápida. Lleva un párrafo de entrada, ¿verdad?, que es donde se capta la atención del lector, ¿verdad?, donde se le provee la información inmediata para que el lector pueda situarse o saber de qué va a tratar ese reportaje. Luego de ese párrafo de entrada viene el cuerpo del reportaje, ¿verdad? Cuando nos referimos al cuerpo del reportaje, estamos hablando, ¿verdad?, donde se encuentra toda la información bien explicada de ese reportaje. Y luego viene un cierre, ¿verdad? Que el cierre puede ser de tipo cerrado, o sea, cuando arroja conclusiones, o puede ser de tipo abierto cuando él, en este caso, él, ¿verdad?, invita al lector a sacar las suyas. En este caso, ¿verdad?, es cuando el periodista pues invita al lector a sacar sus propias, ¿verdad?, conclusiones. Entonces, así está estructurado el reportaje. El reportaje, chicos, es para todo público, o sea, se publica en la prensa, en el periódico, ¿verdad? O también se emite, ¿verdad?, por televisión o radio. Y ya dijimos que el reportaje es más largo que la noticia. ¿Por qué? Porque el reportaje va acompañado de imágenes, va acompañado de videos y también va acompañado de entrevistas,
¿verdad? Porque en el reportaje, perdón, se investiga más la información para que los oyentes o los lectores, ¿verdad?, puedan leer la información completa de ese suceso, ¿verdad?, que pasó en el país. Entonces, a eso nosotros conocemos como reportaje. Ahora bien, si nosotros nos vamos al lado de la noticia, entonces vamos a notar unas pequeñas diferencias, ¿verdad? Muy fácil de notarlas y muy fácil de manejarlas también. Entonces, si nosotros, chicos, nos vamos ahora a la parte de la noticia, que la noticia también, ¿verdad?, es un género periodístico que pertenece al género de informativo, ¿verdad? Entonces, una noticia es un texto periodístico, ¿verdad?, que ustedes lo pueden tanto escuchar como ver, ¿verdad? O de las dos maneras, audiovisual, auditivo cuando escuchan la noticia por radio y audiovisual cuando ustedes la ven por la televisión. Entonces, la noticia, ¿verdad?, es una narración objetiva de algún evento, algún suceso o algún hecho, ¿verdad?, actual que sucedió en el país y que es de interés para todo el público, ¿verdad? Una noticia, chicos, sirve simplemente para informar al público, ¿verdad?, de uno o varios eventos que han sucedido en el país. ¿Qué quiere decir esto? Que la noticia es una fuente de datos, ¿verdad? Acontecimientos o novedades de interés para la opinión pública, ¿verdad? Entonces la noticia es más corta, porque las noticias, ¿verdad?, cuando se dan solo dicen noticia de última hora. Entonces la noticia a veces dice un accidente de tránsito donde hubo un muerto y 2 heridos, ¿verdad? Pero no hubieron daños a edificios públicos. Entonces no fue algo que se indagó mucho la información, simplemente se dio la noticia como sucedió en el momento. Mientras que en el reportaje, para dar esa noticia, explican todo. Cuáles eran los nombres, ¿verdad? Si fueron llevados al hospital, si murieron, por qué pasó, si venían a tanta velocidad, si venían ebrios. Entonces el reportaje ahonda más la información, se investiga más la información para poderla dar, mientras que la noticia, ¿verdad?, simplemente igual nos informa, igual que el reportaje, ¿verdad?, de interés público, pero la noticia es más corta y la noticia, ¿verdad?, es una narración objetiva que se da en el momento, ¿verdad? Entonces, ahora bien, para que entendamos un poquito mejor, miremos cuáles son las características de la noticia. Las características de las noticias son las siguientes. Primero, es de forma narrativa, igual que el reportaje, ¿verdad? Esto quiere decir que ambas, tanto el reportaje como la noticia, ¿verdad?, son del género periodístico. ¿A qué tipo de género? Pues del género informativo. Otra característica, su composición debe ser objetiva e impersonal. ¿Qué quiere decir esto? Que el periodista, ¿verdad?, no puede opinar o tomar decisiones. Simplemente él debe, ¿verdad?, dar la noticia tal cual como sucedió. Siguiente característica, abordar temas novedosos. Tanto la noticia como el reportaje, ¿verdad?, los temas que se dan o la noticia que se informa son recientes y de actualidad, ¿verdad?, que sean relevantes para la opinión pública, que le interese al país. Otra característica, estar escritas en un lenguaje divulgativo. ¿Qué quiere decir? Tanto el reportaje y la noticia, ¿verdad?, tienen un lenguaje claro y sencillo. No debe ser un lenguaje especializado. ¿Por qué? Porque si hay un lenguaje especializado, entonces las personas no entenderían ciertas cosas. Por eso el lenguaje debe ser claro y sencillo, ¿verdad?, para que permita a cualquier persona acceder a la información o entenderle a la información. Otra característica es que debe contener información jerarquizada, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que la información, cuando hablamos de jerarquización, ¿verdad?, estamos hablando que viene de lo más importante a lo menos relevante. Entonces, esta noticia, ¿verdad?, debe darse de manera jerarquizada, de modo, ¿verdad?, tal de detallar lo más concretamente posible todos los hechos. Por eso la noticia es más corta, porque los hechos se dan de manera objetiva y concreto. Como decimos nosotros los hondureños, ¿verdad?, se va al grano. Mientras que el reportaje hay información más detallada, más investigada, ¿verdad? Se vale de imágenes, de videos y de algunas entrevistas. Y otra característica de las noticias es que las noticias pueden ser orales y escritas, o incluso, ¿verdad?, también audiovisuales, dependiendo a qué tipo de soporte técnico, ¿verdad?, tenga la prensa. Entonces, si nosotros vemos, hay ciertas características muy fáciles, ¿verdad?, para poder diferenciar entre el reportaje y la noticia.
Mis queridos alumnos, nos vamos a quedar hasta aquí. Vamos a seguir practicando, ¿verdad?, sobre estos temas para que nos informemos más. Cualquier duda o pregunta que tengamos, ya sabe que estoy a su disposición. Así que nos veremos la siguiente clase.